Se recomienda no pagar por parte de las empresas. Lo que se recomienda es que tengan un plan de ciberseguridad, o en este caso que hayan hecho copias de seguridad para poder restaurar los sistemas, que contraten servicios informáticos que securicen bien a nivel interno y a nivel perimetral las empresas, o bien peritos forenses que en este caso intenten restaurar el sistema, recuperar en la medida de lo posible pues, los archivos dañados, y que tengan ese plan de contingencia de respuesta que no sea precisamente alimentar a estas bandas organizadas, y se hace lo contrario. Los seguros, las pólizas de seguros cubren las contingencias, los ataques, los fraudes que pueden cubrir hasta cierto límite, y teniendo en cuenta que la empresa tenga un plan de seguridad o no haya cometido determinadas, vamos a decirlo así, negligencias. Es decir, antes de establecer una cobertura por riesgo de seguro, lo que tienen que hacer es una auditoría de los sistemas y verificar que lo mínimo que debe exigirse, en este caso un cumplimiento a la empresa, pues sea lo que la empresa en ese momento está llevando a cabo. Entonces, si no se cumplen luego esas medidas de seguridad o no se mantienen, pues en este caso el seguro cubre hasta lo que sea razonable, en este caso cubrir, pero no es, y luego cuesta mucho. Esto dicho por empresas del sector, que no se cubre en el 100% de todo el daño que se crea, porque no es solo el fraude, sino que además es pues restauración de sistemas, daño reputacional, problemas con los clientes, pérdida de clientes, pérdida de datos. Entonces hay unos gastos asociados que tampoco los cubre el seguro. Entonces esto no es un cheque en blanco, así no hago esto, me van a recuperar, como pasa en casa cuando nos entran a robar. El nivel de España no se puede saber, porque al final esto dentro de las políticas de ciberseguridad tenemos una estrategia, tenemos procedimientos de colaboración, la colaboración es fluida. El cibercrimen es un fenómeno global, es decir, ataca por igual. De hecho, hay países de Europa, como pueden ser Holanda o Alemania, que sufren, digamos, un por 3 más de cantidad de ataques, pues porque bueno, al final pues, determinados bancos son más objeto de delito, incluso en Estados Unidos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que dependiendo de la cantidad de ataques, así está el plan de respuesta o reacción. En este caso, a nivel en España, se ponen todos los medios al alcance para combatir este tipo de hechos, pero nunca es suficiente, porque sabemos que cada vez es más rentable este tipo de delincuencia y por lo tanto se siguen incrementando medios. Entonces, por ahora se puede atajar a nivel delincuencial, pero bueno, que eso hay que hacer un estudio país por país. No es un problema de normativa, o sea, no es un problema de que no haya delitos o no haya tipos penales que den respuesta o que permitan investigar y procesar este tipo de ciberdelincuencia. De hecho, en España, precisamente, las últimas modificaciones que se hicieron en Europa con el tema del ciberacoso y demás se introdujeron en el año 2015, o sea que eso está cubierto, y en ese sentido no hay problemas para abrir procedimientos de investigación. Lo que hay que hacer es potenciar esos procedimientos de investigación, que sean más rápidos, en este caso que a lo mejor sea más, por ejemplo, pedir datos a nivel internacional, porque la ciberdelincuencia no es autóctona, el ciberdelincuente no actúa desde el propio país, actúa de fuera. Esos mecanismos de colaboración policial y judicial se pueden agilizar, se deben agilizar, y eso pues, ayuda. La petición de datos a proveedores de servicio, como bancos, redes sociales, también se podría agilizar. Entonces no es un problema de legislación, sino más de flexibilidad y agilización de procedimientos, que todavía ahí se puede mejorar, pero claro, al final es tanta la cantidad que digamos requieren una cantidad de actores, de judiciales, policiales, de proveedores de servicios, que eso tiene que estar muy bien estructurado, y eso es lo que hay que potenciar a nivel procedimental. Pues el ciudadano o la persona que al final está detrás de un dispositivo no es consciente de la ciberseguridad, sí de la usabilidad, es decir, estamos muy preparados para enfrentarnos a cualquier herramienta y sabemos loguearnos, utilizarla, descargarla, buscar recursos cuando necesitamos esa navegación innata que antes no teníamos, ahora la tiene el joven. La cuestión es que una cosa es saberse mover por un medio y otra cosa es saber qué riesgos te esperan en ese medio, y eso es algo que se debe y se está trabajando y se debe de trabajar en lo que es concienciación de esto es lo que te puede pasar. En este caso, si no adoptas una navegación segura y una serie de pautas recomendadas para este tipo de entornos virtuales, ¿no? Entonces eso es lo que falta, y al final esa concienciación es algo en lo que debemos de trabajar todos, no solo la policía. Esto no es una responsabilidad solo de la policía, que trabaja y hace lo que puede, sino también de la propia empresa, que debe formar a los empleados en la empresa y fuera de casa, y de las propias familias, que son responsables en el entorno de los menores de
procurar que esa navegación sea sana y segura, y eso es algo nosotros no podemos meternos en la casa de nadie, entonces eso es algo que es una responsabilidad de todos, y eso es lo que yo creo que falta, que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos. De hecho, pues en charlas, cuando das este tipo de charlas y comentas la dificultad a veces pues, de entender determinados fenómenos o de hacer determinados procesos para segundo factor de autenticación, contraseñas, detección de perfiles falsos, los usuarios te dicen, no, es que esto no es mi responsabilidad, yo no tengo por qué saber lo que pasa en un móvil. No, a nivel técnico no tienes que saber cómo configurar o desarrollar una aplicación, eso no es tu objetivo, pero sí tienes que saber que una aplicación, si te llega una alerta o un intento de acceso, tienes que saber cómo actuar, o tienes que saber que tienes que configurar esos dobles factores de autentificación en las aplicaciones. Esa es la diferencia. Bueno, pues el tema del acoso, de ciberbullying en entornos educativos, escolares, en el tema de los menores, por ejemplo, cuando se detecta una situación de ciberbullying, ya es una situación que ya se ha manifestado, ya es una situación que ya está, digamos, desarrollada. Entonces es difícil, al final, una respuesta rápida y decir, aquí se han quedado las cosas. Es decir, cuando algo se manifiesta a nivel virtual en el entorno de menores es porque ya lleva un tiempo y requiere una respuesta no policial. Eso es algo que los centros y los padres piensan que con ir a una comisaría a denunciar, que aún así ya es muy costoso y a nivel emocional para un menor es algo que no se soluciona en una comisaría, es difícil de atajar. Entonces requiere una respuesta multidisciplinar. Primero del centro, ver qué menores están implicados en eso, porque claro, el ciberbullying está en el colegio, pero también está en casa, está dentro y fuera del entorno escolar. Entonces, ver quién está implicado en ese entorno, dentro del entorno, la propia víctima, en este caso, si el entorno educativo tiene un protocolo, pues en este caso de reuniones con padres, ver a ver si se puede identificar el origen del problema. Bueno, otros mecanismos que tienen también de información, de charlas. Más allá de eso y de las reuniones con los padres para ver si podemos neutralizar esa situación, ya es a nivel policial, porque ya tenemos casos de ciberbullying, digamos, traducido a daño de intimidad, acceso a cuentas, vulneración de la privacidad, daño moral, vejaciones. Entonces ya ahí en el ámbito policial lo que tienen que ir es obviamente a informarse a una comisaría a ver si se puede por delante de una denuncia, de qué forma, y guardar todas las evidencias posibles, de evidencias técnicas que puedan poner de manifiesto que algo está ocurriendo, porque a veces al final si no hay una evidencia electrónica que lo ponga de manifiesto, al final no es más que una mera testifical. Y luego una vez allí ya ponerse en manos de los agentes especializados que ya saben que tienen que recoger. Y sobre todo no borrar la evidencia, recogerla, salvaguardarla, que decimos, y no borrarla, porque a veces los padres, los propios menores se asustan y sin eso no se puede investigar. Entonces es importante que eso lo tengan claro. Y luego en el plano de los mayores de edad, igualmente, en este caso sí que aquí, igual que en el entorno escolar, recomendamos atajar el problema desde el entorno escolar o de la familia. Aquí sí que es verdad que no recomendamos que cuando una persona está sufriendo una situación de acoso lo intente solucionar por sus propios medios, es decir, negociar con la persona que le está acosando, callar, quitarse el perfil, desaparecer de las redes, porque eso es precisamente lo que al final alimenta la actitud de un acosador. Entonces, en ese caso lo que recomendamos es que cuando se pase la línea de lo que a nosotros nos humilla, nos intimida, nos vulnera la intimidad, la privacidad, que se manifieste virtualmente en forma de eso, recomendamos que acudan a la comisaría, salvaguardar cualquier tipo de evidencia, conversación, mensaje, no interactuar nunca, en la medida de lo posible con el acosador, porque le vamos a dar un motivo para seguir persistiendo en su conducta, y luego incluso que él pueda decir que es que actuó movido por una respuesta que le dio la víctima, y en este caso igualmente ponerse en manos de los grupos de investigación tecnológica que le van a requerir una mínima colaboración para la investigación.